Soy Pablo Veloso y escrituras hay muchas. Tenemos el Bhagavad Gita de los hindúes, tenemos la Biblia de los cristianos, tenemos el Corán de los musulmanes, el Zen Avesta, el Tao Te Ching. Hay muchas escrituras para distintas culturas y enfoques. Una de estas que he nombrado recién es el Corán. Normalmente rechazamos al Corán porque por ejemplo, el Bhagavad Gita nos parece cercano porque muchos movimientos hindúes han venido, pero el Corán se dice que nos resulta muy chocante o muy difícil en su acercamiento, básicamente porque se parece mucho. Se parece mucho a nuestra cultura, se parece mucho al enfoque que ya tenemos. A veces lo que es diametralmente opuesto o muy distinto es fácil de comprender, simplemente por contraste, como diciendo, mira, nosotros estamos de este lado de la acera y aquellos otros del otro. Entonces decimos, los hindúes, por ejemplo, son, no sé, politeístas, porque nosotros somos monoteístas. Los hindúes tienen dioses coloridos, mientras que nosotros tenemos dioses más serios. Los hindúes tienen diosas, mientras que nosotros tenemos un dios masculino. Entonces vemos que hay escrituras que nos son más afines. Una de las que no es el Corán, y esto es porque se parece muchísimo a la nuestra. Básicamente el Corán o bebe, digamos, de la corriente judeocristiana. Entonces, cuando hablamos del Corán, el acercamiento cuesta. Sin embargo, vamos a ver aquí un sura o una sura, así se llaman los aforismos, cada uno de los capítulos del Corán se llaman suras, y a su vez cada sura tiene sus versos. Vamos a ver el sura 22, que se llama La peregrinación, y dice así: hombres, si dudáis de la resurrección, nosotros os hemos creado de tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego de un embrión formado o informe. Para aclararos, depositamos en las matrices lo que queremos por un tiempo determinado. Luego os hacemos salir como criaturas para alcanzar más tarde la madurez. Algunos de vosotros mueren prematuramente, otros viven hasta alcanzar una edad decrépita, para que después de haber sabido terminen no sabiendo nada. Ves la tierra reseca, pero cuando hacemos que el agua baje sobre ella se agita, se hincha y hace brotar toda especie primorosa. ¿Qué nos está diciendo este sura del Corán? Más allá de la interpretación ortodoxa que puede tener dentro del Islam, vamos a darle una interpretación, vamos a darle un sentido en nuestras vidas. Habla de que Dios aquí está hablando en primera persona, le está hablando a los seres humanos y les está diciendo a nosotros, hombres, si dudáis de la resurrección, nosotros os hemos creado de tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego de un embrión formado o informe, para aclararos. Es decir, empieza a contarnos como diciendo, si dudáis de lo que estamos revelando, y habla en plural porque es la manera antigua, también en el judaísmo Dios no se llama a sí mismo Dios, sino que se llama Elohim, que es un plural, en realidad, nosotros. Bueno, el Corán habla igual. Entonces dice, si dudáis de la resurrección, es decir, si no tenéis la apertura para conocer aquellas cosas profundas, algo que va más allá de lo literal, de lo visible, de lo que uno puede pensar o comprender a simple vista, bueno, observa la vida, es lo que está diciendo. Date cuenta que está la tierra y de la tierra nació, dice, una gota y luego de una gota un coágulo de sangre y de un coágulo de sangre un embrión y ahí estáis vosotros. Es como si en esta sura el Corán estuviera diciendo, date cuenta que sos un milagro, que has nacido de la nada, que has nacido de ser tierra, de ser átomos, y te has constituido. Lo que somos es en realidad un constructo, cada uno de nosotros. Y lo que dice es, depositamos en las matrices lo que queremos por un tiempo determinado, lo que queremos. Es decir, está mostrándole al ser humano su pequeñez, muy parecido a lo que le pasó a Job cuando tuvo que dialogar con Dios
y Dios le demostró a Job que Job no sabía nada. Básicamente Dios le dice en algún momento a Job, por ejemplo, ¿tú sabes cómo se creó el océano? Y Job dice, no, no tengo ni idea. Y todos los peces que viven en él, tampoco. ¿Tú sabes cómo se crearon las aves del cielo? ¿Cómo sopla el viento? ¿Cómo se produce la lluvia, los relámpagos? No, dice Job, no tengo ni idea. Es como si Dios le dijese, date cuenta que no podés abarcarlo todo. Date cuenta que negar la resurrección, en el sentido de negar lo que te trasciende, podríamos decir, en lugar de resurrección, el silencio, ese silencio que nos trasciende a todos. Bueno, negar, afirmar, es una tontería. No tenemos como seres humanos la amplitud como para poder abrazar, ¿no?, a la verdad, para poder capturarla. Por eso dice, os hacemos salir como criaturas para alcanzar más tarde la madurez. Como diciendo, no lo haces tú siquiera, no eres dueño de tu crecimiento. Lo dice la Biblia también cuando dice, nadie puede agregar un año a su vida, nadie puede agregar un centímetro a su estatura, nadie puede, no sé, elegir algunas cosas que ocurren espontáneamente. Es decir, no tienes el control que creías que tenías. Y para todavía acentuarlo más, dice, algunos de vosotros mueren prematuramente, dice esta sura del Corán. Otros viven hasta alcanzar una edad decrépita. Es decir, pone los dos polos. Algunos se mueren pronto. Es como si dijera, fíjate que algunas personas se enferman, otras no, viven muy sanas. A otras les va muy bien en la vida económicamente, a otras no. Otras obtienen el amor, otras no. ¿De qué depende? ¿De ti? Si dependiese de cada persona procuraría o se procuraría la felicidad. Está diciendo, no depende de ti, no está en tus manos. En otra parte del Corán dice, Allah elige al que quiere o Allah hace lo que quiere. Es decir, Dios decide qué hace con cada cual en cada momento. Esa es la explicación teológica. Ahora, si lo explicamos de una manera más, podríamos decir, filosófica, podríamos decir que no somos dueños de nuestro destino. Nosotros no intervenimos en el crecimiento del cabello, ni en la digestión de los alimentos, ni en el latir cardíaco, ni siquiera en los pensamientos. Por eso agrega aquí, dice, otros viven hasta alcanzar una edad decrépita para que después de haber sabido, terminen no sabiendo nada. Muchas veces nos da lo que se llama el Alzheimer y acabamos todo lo que habíamos construido, todo lo que sería Pablo, Juan, María, desapareciendo. Y uno dice, ¿y dónde está ahora toda esa maravilla que fue tal persona? No está más. ¿Y dónde está? Donde siempre estuvo, en ninguna parte. Fue solamente un constructo, una unión de algunos elementos que durante un tiempo dieron lugar a lo que llamamos una persona. Y ahora eso se ha disuelto otra vez en lo infinito. Entonces dice, ves la tierra reseca, pero cuando hacemos que el agua baje sobre ella, se agita, se hincha y hace brotar toda especie primorosa. Como diciendo, la vida es mucho más grande que tú. Los hindúes lo tienen también eso cuando hablan del ciclo del alimento, del anna, ¿no? El alimento. Y, y quien comprende esto, que normalmente son las culturas ancestrales, sencillamente porque han vivido mucho y aprendieron a respetar a los ciclos de la vida, empiezan a descubrir que no son ellos los dueños de esos ciclos. Y por lo tanto aprenden que la vida tiene un ritmo, un ritam, y aprenden a sentirse parte de esa vida y no, como nos sentimos nosotros los occidentales, dominadores de la vida. Nosotros tenemos la idea de que tenemos que mejorar al mundo, salvar a las especies, salvar a un bosque determinado, modificar con la clonación ciertas cosas, mejorar a la naturaleza, darle una mano a la vida, a Dios o a quien uno quiera, como si uno fuera tan sabio que pudiera saber lo correcto, qué sería lo correcto para todo. Y en realidad para eso uno tendría que tener una mente tan grande como el universo, es decir, omniabarcante. Pero nuestra mente es una parte del universo, por lo tanto no puede
captar una verdad que abarque a todo el universo. Y por eso metemos la pata. Entonces este Sura 22 de la peregrinación del Corán es un llamado a la humildad. Tanto como Dios cuando lo humilla a Job y lo vuelve a su lugar, ser humilde o lo que se llama a veces el temor de Dios no significa estar tiritando de miedo. Significa el reconocimiento de ser una parte de la existencia y no el dueño de la existencia. Está demostrando esta sura que es una falacia el querer manejar la vida porque uno en realidad es casi un títere llevado de aquí y allá por la vida, eh, como en la película esta American Beauty, donde está la escena esta de la hoja, que el chico con una cámara va tomando y grabando. Es una hoja llevada por el viento, un viento en una esquina simplemente que la levanta, le hace dar vueltas, vuelve a caer. Bueno, esa hoja somos nosotros. Entonces cuando uno aprende a entregarse, sería lo que se llama en otros términos abandono a la divina providencia. El padre de Caussade, un francés, decía, escribió un libro llamado justamente eso, El abandono a la divina providencia, que no significa, fíjese, no hacer nada, no significa que yo me echo en un sillón y nada, me pongo ahí, no sé, a nada o a ver televisión porque la vida se ocupa por sí misma. No, toda mi acción, aun la que yo siento que hago yo, es la vida misma actuando a través de mí. Lo que pasa es que lo olvido y empiezo a pensar que soy yo. Entonces no se trata de no hacer, porque ese no hacer también es una decisión, nunca una decisión propia, sino una de la vida entera, pero la idea de este sura y de tantos otros es reconocer que soy la vida entera, que la vida me vive a mí, que cada pensamiento que tengo, cada emoción, cada intención, motivación o lo que fuera, en realidad lo está haciendo la vida a través mío. Eso da humildad, como decía, da sentido de pertenencia, porque una de las enfermedades más grandes de nuestro tiempo es la alienación, el sentirnos fuera del mundo. Por eso usamos frases como el niño que le pregunta a la madre, mamá, ¿cómo vine yo a este mundo? En realidad, dice Alan Watts, los niños chinos, no, que tienen otra visión, por lo menos el chino antiguo, no el moderno capitalista, dice a la madre, no le dice cómo vine a este mundo, sino cómo crecí. Es decir, emerger, ¿no? Como emerger, como algo que nace del mundo mismo, es muy distinto a venir. Venir es llegar de otra parte y ser un completo extraño, ¿no? Como esa canción cristiana que dice, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin ayuda del Señor. Es decir, ese desierto, ¿no? Es como un lugar ajeno y un paso para llegar finalmente al lugar que debemos llegar, que es nuestro verdadero lugar. Mientras que este no. En realidad lo que propone este sura es el reconocimiento, muy judío también, de que somos la tierra, somos la vida y no tenemos el control de nuestra existencia, sino que la vida misma es la dueña de todo. Esa vida la podemos llamar Allah, la podemos llamar Yahvé, la podemos llamar Dios, la podemos llamar la energía del universo, como uno quiera. Pero esa fuerza es nosotros. Nosotros no estamos en el mundo, nosotros somos el mundo. Para pensarlo. Hasta la próxima.